Hola, ¿qué tal, jóvenes? Estamos en una clase más. El día de hoy vamos a seguir con nuestros repasos. El día de hoy vamos a hablar sobre, bueno, el tema de estadística. Nos queda ver solamente algunos temas. Uno es el de estadística, en el que, bueno, hemos preparado ya hemos trabajado con esta diapositiva, pero igual vamos a trabajar nada más para hacer un pequeño repaso, ver que efectivamente no se nos ha olvidado estos temas que son tan importantes como vienen siendo las medidas de tendencia central, en la que, bueno, el día de hoy vamos a hablar de las primera parte de lo que viene siendo la media, la moda y la mediana, y lo que es las medidas de tendencia central para trabajar, bueno, lo que es esta parte, ¿no? Entonces, perdón, caray, parece que está un poquito loquito, no pasa nada. Venga, entonces, acuérdense que las medidas de tendencia central lo que son es buscar características típicas de un conjunto. Cuando hablamos de un conjunto, hablamos de un grupo de cosas, de números, de objetos, algo que contamos, algo o datos que nos pueden dar. Entonces, eh, cuando estemos buscando en estadística es lo que trata, ¿no? Estar buscando ese tipo de características típicas. Entonces, la medida de tendencia central generalmente corresponde a los valores que se encuentran en la parte central del conjunto de datos, que viene siendo, por ejemplo, los datos más cercanos al centro, digamos. ¿Cómo se refiere a que sean los datos más cercanos al centro? Imagínense que colocamos todos los datos en una recta numérica. ¿Sí? Entonces, las medidas de tendencia central siempre van a estar al centro de esa recta, donde voy a posicionar, por ejemplo, cada elemento, y así voy a saber, bueno, que eh, las medidas de tendencia central me van a ayudar, me van a verificar realmente si los números están, los números del centro, o cuáles son los números que están hacia el centro, ¿no? O cuáles son los datos más cercanos al centro para poder entender un poquito más cómo se comportan, tanto ya sea que suban hacia arriba o suban hacia abajo. Y bueno, y nos ayudan a resumir cierta información también en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando estamos viendo calificaciones, podemos ver algunos promedios, por ejemplo, es muy común en la escuela, ¿no? Cuando ves tu promedio de cada materia y luego al final ves un promedio general de tu ciclo escolar, ¿no? También tiene que ver con eso. Entonces, para la media aritmética o promedio, vamos a encontrar que tiene un símbolo de esta especie, ¿no? Que es como una X que tiene una pequeña ceja y se obtiene sumando todos los valores, todos los datos los vamos a ir sumando y después vamos a dividirlo entre el número de datos que tengo, ¿no? El número de datos que haya tenido. Entonces, ahí voy a encontrar lo que viene siendo la media aritmética o el promedio. El promedio es algo muy común, especialmente en nuestra vida escolar, porque usualmente siempre lo estamos nombrando mucho. El promedio de la materia fulana, ¿sí? El promedio del examen, el promedio de tu boleta de calificaciones. Entonces, algo que ya tenemos muy familiarizado y que es un tema muy común. A lo mejor lo que no es tan común es el dato de la moda, que se representa la moda con una M y una O, que ese es el dato que más se repite o el que más veces aparece. Esto usualmente, a pesar de que no somos conscientes de esto, sí podemos entender que, por ejemplo, cuando hablamos del grupo de moda, la ropa de moda, sí, el artista de moda, no sé, la canción de moda, siempre vamos a ver qué es lo más sonado, lo que más veces aparece. Por eso es que inconscientemente sí lo utilizamos, ¿no? Y que sabemos a qué se refiere. Y también debo mencionar que, bueno, que la moda tiene la característica de que en un grupo de números, en un conjunto de datos, puede haber varias modas o no puede haber ninguna moda. Y no lo olviden, siempre eso es muy importante porque la moda eh, puede o no puede estar presente. Entonces, ya lo único que nos queda es la mediana, que es el valor central cuando todos los datos están acomodados en orden, ¿sí? El valor central, ese viene siendo la mediana. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, tenemos ordenados datos, cuando tenemos dos o tres, por ejemplo, número de datos pares, a veces nos quedan dos números hacia el centro. Si ustedes pueden darse cuenta, cuando tenemos números nones no pasa nada. ¿Por qué? Porque el número non del centro, ese va a ser nuestra mediana. Pero cuando tengo un número de datos pares, voy a encontrar que al centro se encuentran dos números. Entonces, para encontrar la mediana, lo que tengo que hacer es promediar esos dos números. ¿Qué significa? Que los voy a sumar y los voy a dividir entre dos.
¿Sale? Entonces, de esa manera encontraría yo la mediana. Entonces, ya lo hemos visto. Ahora solamente es empezar a nosotros a hacer algunos ejercicios para calcular lo que viene siendo, bueno, unos ejercicios para ver cómo es realmente esto, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí tengo unas regletas. Tengo una amarilla, tengo una rosa, una amarilla, una naranja, una verde, verde más clara, una verde oscura y una amarilla, ¿no? ¿Cómo saco la media o el promedio? Porque si se fijan aquí me dice X y una pestañita que significa media o promedio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sumar todos los datos y si ustedes suman estos datos me va a dar 35 y divididos entre la cantidad de datos que tengo. En este momento, pues lo puedo contar, tengo 7 datos, por lo tanto divido 35 entre 7 y obtengo mi promedio que es 5. Ahora, perdón que he repetido, quiero encontrar la mediana. Si se fijan, lo que he hecho aquí es, anteriormente los tenía en desorden, tengo los mismos números, ahora los voy a poner en orden, lo cual ahora me va a servir para mí para calcular la mediana. En este caso, tengo una cantidad no de datos, porque tengo 7 es non. Entonces, simplemente obtengo un valor al centro. El valor del centro, cuando estos están ordenados, puede ser de mayor a menor o de menor a mayor, pero siempre el dato del centro va a ser nuestra mediana. Y así podemos ver que la mediana en este caso, en nuestro ejemplo, pues es 5. Ahora, al mismo tiempo que las tenemos ordenados, nos damos cuenta que el número que aparece más veces en esta secuencia de números, pues es la regleta amarilla, ¿no? Que viene siendo el número 5. Por lo tanto, la moda para este ejercicio es 5. ¿Sale? Ahora veamos otros ejemplos en los que, por ejemplo, tenemos otros números, en este caso también tenemos un número par. Entonces, vemos que tenemos diferentes regletas, las cuales van a sumar 24. Y tengo 6 datos diferentes. Entonces, yo divido 24 entre 6 y así voy a calcular a quién, a la media. ¿Y cómo sé que es la media? Porque la media tiene una X que tiene una C. ¿Sale? Ahora ordeno los datos de menor a mayor, puede ser menor a mayor o de mayor a menor, no importa. ¿Sí? Ustedes van a observar que al centro de estos datos, yo al ordenarlos, voy a tacharlos y me voy a topar con que son datos que son pares, ¿no? O sea que tengo un número par de datos, por lo tanto me voy a encontrar que al centro tengo dos datos, ¿no? En este caso viene siendo mi regleta verde y mi regleta rosa. ¿Qué es lo que debo de hacer? Pues tengo que sumar esas regletas, ¿sí? Y dividirlas entre 2. Si se fijan, suman lo que viene siendo 3 y 4, que me darían 7, igual las voy a dividir entre 2, por lo tanto mi mediana estaría hablando de 3.5. Aquí también podemos ver algo muy importante. Muchas veces la mediana, al pasar esta situación, puede que no se encuentre entre los datos que me dan, ¿sí? Entonces, es también muy importante que lo vean, ¿no? Porque no tengo ningún 3.5 en esta ocasión, pero sin embargo la mediana es 3.5. La mediana es 3.5 porque es el dato que se encuentra al centro. Venga. Y ahora vemos que tenemos la moda. ¿Cómo calculo la moda? ¿No? Pues veo los números que aparecen más. En este caso, si se fijan, tengo el 3 y el 4 aparecen 2 veces. Sí, aparecen esos dos números la misma cantidad de veces. Entonces, ¿quién es mi moda? Pues el 3 y el 4. Por lo tanto, tengo dos modas, 3 y 4. Y a este tipo de moda se le llama multimodal. Sí, porque tiene más de una moda. Y algo gracioso que entre la moda es que, por ejemplo, si los números, los datos que me aparecen la misma cantidad de veces, entonces también puedo decir que no existe moda. ¿Por qué? Porque todos son iguales. Cuando todos mis números son iguales, entonces ahí yo puedo decir que o aparece acuérdense que tiene que ver con el que más veces aparece, ¿no? Una cosa, porque me van a decir, bueno, el que sume más grande, como todos eran iguales, el número más grande es la moda. Pues no, tiene que ver con las veces que aparece. Entonces, si hubiera, por ejemplo, si estos fueran mis datos del 1 al 10 y aparecen una vez cada uno, entonces podríamos decir que no existe moda. ¿Por qué? Porque todos aparecen la misma cantidad de veces.
Entonces, eso es algo también a notar. Entonces, por aquí tal vez tendríamos unos ejercicios para practicar un poquito. Podemos pausar el video y ver cuál es el resultado de encontrar la media, la moda y la mediana. ¿Sale? Y al final, tenemos este pequeño reto, es el reto número 10, en el que yo tengo que encontrar la media, la mediana y la moda de los siguientes grupos de números, los cuales les voy a pasar por una hoja para que ustedes realicen el reto y puedan encontrar esos números. ¿Sale? Entonces, si se fijan, es algo muy sencillo, algo que ya hemos practicado muchas veces y que no nos debe costar trabajo. Para la siguiente clase veremos algunas medidas de dispersión, como viene siendo la desviación media, ¿sí? Y lo que viene siendo el rango y la media ponderada, que también es un tema que está pendiente para nosotros verlo. Entonces, eso sería la próxima clase y el día de hoy sería todo. Recuerden que estamos en casi nuestra última semana, probablemente la próxima semana estemos realizando exámenes, evaluaciones, así es que estén muy al pendiente de estos videos para que hagan sus repasos y realicen todas las preguntas necesarias durante las asesorías. ¿Sale? Entonces, eso sería todo por el día de hoy y me despido y nos vemos en la próxima y hasta luego.